Se anunció recientemente un recorte en el gasto público de aproximadamente 0.7% del PIB. En los últimos días ha habido reacciones a esta noticia. Se ha dicho que fue una medida responsable. El gobierno dijo que se trataba de un recorte preventivo. Para otros, un asunto inusual, dado que se produce en un año intermedia. ¿Qué es? ¿Qué impacto? ¿Qué significa este recorte en el gasto público? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Acompáñenme a ver algunos datos para tratar de contextualizar el debate y regresamos aquí a esta mesa a tener nuestra discusión con dos especialistas del tema. El recorte del presupuesto del 2015 es uno de los escasos anuncios del gobierno que paradójicamente logró la aprobación de importantes actores económicos y financieros, aunque sin dejar de generar temor por su impacto en el crecimiento, que ya ha comenzado a ser revisado otra vez a la baja. La administración del presidente Peña Nieto lo presentó como una acción preventiva para cuidar la estabilidad macroeconómica ante la caída de los precios del petróleo y una mayor volatilidad internacional por la posibilidad de que Estados Unidos suba sus tipos de intereses. También ha asegurado que no se afectará el presupuesto para programas sociales, aunque tendrá efectos sobre el empleo y el crecimiento porque implica la cancelación de importantes proyectos de infraestructura como el Tren Rápido a Querétaro y el Transpeninsular. Este es el primer presupuesto aprobado en diciembre de las reformas estructurales, pero el recorte impactará proyectos de inversión en CFE y Pemex. Lo que no se tocará son los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos, así como las prerrogativas de los partidos políticos. ¿Cuánto impactará el crecimiento y el empleo? ¿Habrá otros si continúan los problemas fiscales cuando Estados Unidos eleve su tasa de interés? Posiciones. Número 1. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la política social se mantenga para que, sobre todo, quienes más lo necesiten sigan teniendo los beneficios y apoyos que están inscritos en la política social del gobierno de la República. La disminución de los ingresos del gobierno federal se debe a la caída de los precios del petróleo y al escenario mundial económico y financiero, del cual no somos responsables, agregó. Número 2. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, afirmó que el recorte presupuestal de 124,000 millones de pesos va más allá de cualquier coyuntura, incluyendo la político-electoral. Agregó que se trata de refrendar la confianza en el manejo de las finanzas públicas, porque cuando se pierde confianza en la capacidad de gobierno, quienes terminan pagando el costo son siempre las familias mexicanas. Número 3. Ante la inminente caída del precio del petróleo y el daño que tiene la economía mexicana, el recorte presupuestal anunciado por el gobierno federal será una acción insuficiente. Así lo señaló el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero. Número 4. La Iglesia, a través del semanario Desde la Fe, aseguró que se hace creer a los ciudadanos que tendrá un impacto imperceptible, pero el principal golpe lo reciben los grandes proyectos de infraestructura y por consiguiente, una vez más, el crecimiento de la economía mexicana será mediocre y decepcionante. Arrancamos con Opiniones Encontradas y hoy vamos a hablar de un tema que a usted le interesa y es qué significa, cuál es la trascendencia, pero sobre todo, cuál y dónde pueden estar los impactos del recorte presupuestal que hace unos días anunció el gobierno como una medida preventiva frente a la volatilidad y las difíciles circunstancias que se están viviendo, por ejemplo, en el mercado petrolero, donde, como sabe, pues la caída de los precios ha sido abrupta en los últimos meses. Y para hablar sobre este tema, me da mucho gusto que esté con nosotros Luis Fonserrada, que es el director del Centro de Estudios del Sector Privado. Luis. Pepe. Un placer. Al contrario. Gracias por estar con nosotros. Y Héctor Villarreal. Héctor, como siempre, un gusto tenerte también con nosotros, director del Centro de Estudios Presupuestales. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, de verdad, Héctor. Pues, ¿qué les parece si entramos por la pregunta un poco, la más facilita, Luis, que es, desde tu punto de vista, ¿qué significado tiene este recorte? Al caerse el precio del petróleo, que además en los últimos 2 meses fue una caída muy abrupta, indudablemente hay una reducción en los ingresos del sector público. Al tener un faltante, como cualquier familia o cualquier empresa, en tus ingresos, tienes que tomar medidas. O sea, hay un reconocimiento ya directo de que nos está pegando duro la caída del precio del petróleo a pesar de las coberturas. Por supuesto, sin duda. Las coberturas cubren una parte, no todo. Y a pesar de que además la gasolina que importamos es más barata y eso ayuda a compensar, de todas maneras hay un faltante.
Entonces, reconocer este faltante pues te lleva a dos tipos de decisiones. O mantener tu gasto a niveles como lo tenías programado, pero eso implica endeudarte, y endeudamiento es algo que ya no debe suceder. Ya la búsqueda de recursos financieros, el déficit de este año es alto, y por lo tanto un mayor déficit no sería aceptable, ni en los mercados financieros internacionales, ni para los recursos disponibles para el sector privado, familias y empresas en México. Por lo tanto, la única otra solución es reducir tu gasto para compensar esa falta de recursos. No deuda, sino reducir el gasto. En ese sentido es una buena decisión, es una buena noticia, a tiempo, y nos parece que también responsable, ¿no?, para cuidar efectivamente la estabilidad macroeconómica. ¿Cómo lo ves tú? ¿Era una decisión necesaria, a tiempo, responsable, como dice Luis? ¿Por qué es realmente inusual que se produzca unos meses de las elecciones? Bueno, yo creo que ahí fue una mala coincidencia de timings para el gobierno. Yo coincido con Luis, a mí me parece que es una medida responsable, es una medida que ya se esperaba, Yo creo que el gobierno, cuando empiezan a caer los precios de la mezcla mexicana de petróleo, un poco trataron de aguantar la decisión para ver si había un rebote y que les pudiera hacer ajustes en su programación financiera. Sin embargo, seguía cayendo la mezcla mexicana, ahorita es muy incierto qué va a pasar. Digo, ya se habla de un rebote, pero no se sabe ni cuándo va a ocurrir ni de qué tamaño va a ser. Pero el gobernador del Banco de México dice que los precios del petróleo pueden quedarse bajos durante varios años. Es una posibilidad. O sea, no es... Incluso ya hay analistas de que hablan que este tipo de precios que tuvimos en la década anterior nunca van a volver a ocurrir. O sea, es un escenario que ya hay que incorporar. Entonces el gobierno, como decía Luis, se va quedando sin dinero, se le recortan sus proyecciones de ingresos y bueno, había que tranquilizar a mercados, salieron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer un recorte al gasto. Ahora, yo creo que aquí es bien interesante lo que pasó en la conferencia del viernes pasado, porque hay un recorte para balancear 2015, pero creo que la noticia más interesante es que viene una discusión completa del presupuesto que nos puede cambiar el sistema fiscal y que viene a darle viabilidad al 2016, que es el gran tema. El presupuesto 2016, desde luego te estás refiriendo. Sí, exactamente. Luis, pues, está muy optimista Héctor respecto de las posibilidades. Esto ya sería después de las elecciones de junio. Pues fíjate que dentro de unas semanas tiene que aparecer lo que se conoce como los precriterios de política económica, que es donde vienen los elementos que definirán el presupuesto y la ley de ingresos del 2016. Y como dice Héctor, tal vez este es el tema más importante, porque el 15... El asunto presupuestal. Claro, porque el asunto fiscal. El asunto fiscal y presupuestal, porque el 15 estaba más o menos resuelto con la cobertura, con el recorte, bueno, pareciera ser que ahí va, ¿no? Hay que ver, y este es otro tema, dónde se recorta y qué se recorta. Pero el 16 es el tema, porque en el 16 no va a haber cobertura, y entonces toda la caída del petróleo se va a tener que acomodar, y no debiera ser en déficit, sino en un gasto más inteligente, bien diseñado, para crecer y no para efectos electorales. Ahora, déjenme preguntarles, en concreto, ¿qué significa 0.7 de recorte del PIB? ¿Es realmente una cantidad que impacte la actividad económica o que puede impactar el crecimiento? ¿O es un mensaje directamente a los mercados y calificadoras diciendo, a pesar, porque además ustedes lo han venido señalando con regularidad, el endeudamiento y el déficit que ha venido creciendo en los últimos años, en una situación de caída de los ingresos que en efecto trae el petróleo, sería más un mensaje político a los mercados internacionales, a las inversiones que se están esperando para las reformas estructurales, que tener un peso, digamos, en sí mismo dentro de la actividad económica? No lo sé, es pregunta. Yo creo que es una carambola de varias bandas. Sí había que mandar un mensaje, ciertamente. Ahora, es imposible que un recorte en gasto público no tenga efecto sobre el crecimiento económico. No hay manera. En mi opinión,
Yo creo que la apuesta del gobierno es que al bajar la volatilidad que venimos viendo desde finales del año pasado, principios de por un lado, y que con un poco de suerte la primavera te traiga una expansión económica grande, se supone que por ahí ya viene el cambio en el ciclo económico que se ha retrasado mucho, pero si esas dos cosas coinciden, a lo mejor no quedamos muy abajo de la meta oficial. Insisto, es imposible que no haya efecto, pero pues lo que le están tirando es que sea pequeño. O sea, ¿dirías que esto, en esas condiciones, sería marginal el efecto? No sabemos, no creo que sea marginal, pero yo no me aventaría a decir, ¿sabes? Que una contabilidad simple, le van a bajar 0.7 al PIB, pues te va a crecer 0.7 menos la economía. No. Pero hay un efecto importante por gasto público, sí, se puede compensar con otras cosas y el neto debe quedar negativo, pero a lo mejor no muy grande. Ahora, creo que también es un mensaje político en muchos sentidos. Venimos de muchos años, José, donde teníamos este presupuesto creciente, entonces de alguna manera la inercia del gasto se podía soportar. Esto ya no va a ocurrir. Y creo que es un mensaje importante para gobiernos subnacionales y pues para casi todos los actores de la sociedad. Vamos ahora a una serie de presupuestos austeros. O sea, más mensaje, a ver, no sé si tú coincidas, más mensaje político para estados y municipios y para las calificadoras e inversores que realmente el peso que pueda tener el 0.7 de recorte en el PIB, o cuál sería la banda en la que tú No, yo creo que te descansarías. Yo creo que sin duda el mensaje a calificadoras, a la comunidad financiera, etcétera, era fundamental, ¿no? Así que sin duda sí tiene este elemento, definitivamente. También hay un recorte real, digamos. Por lo pronto vimos que se cancelaron algunas obras. Lo que a mí en lo personal me dio mucho gusto, ¿no? Sí. Los trenes de Querétaro y el Transpeninsular de Yucatán no eran unos proyectos rentables socialmente, no eran proyectos que tenían, que podían ser autofinanciados, ¿no? Sino que iban a ser subsidiados per secula seculorum, como sucede con todos los trenes rápidos en el mundo, rápidos. Y por otra parte se anuncian algunas cancelaciones de proyectos en Pemex y en CFE. Entonces, sí hay un recorte. El tema es, ¿esto necesariamente quiere decir que vamos a crecer menos? La meta oficial ya desde el final de este año y enero de este año, ya lo teníamos revisado hacia abajo. Es decir, el 3.7 ni el 3.5 nos parecía plausible porque no está el mercado interno para sostenerlo, a pesar de que Estados Unidos está creciendo bien. Entonces, y nosotros vemos un crecimiento que difícilmente puede superar 3.2, ¿no? Pero en gran parte por un problema de mercado interno, ¿no? El recorte algo añadirá, indudablemente, pero no el 0.7 completo, efectivamente, ¿no? O sea, ha sido incluso más fuerte, querrían decir, el impacto de la reforma fiscal que lo que pueda tener de disminución el recorte. ¿Es lo que ha debilitado o lo que podría debilitar más el mercado interno? Yo creo que ya se dio el impacto, ¿no? O sea, el impacto de la reforma fiscal ya se dio en el 14, ¿no? En el 15 viene un pedacito adicional todavía, pero todo junto tienes un mercado interno que no se acaba de recuperar, ¿no? Una inversión que no está todavía, la pública no parece estar. Entonces, esto te impide tener un mercado interno y una actividad económica importante. Por eso ya habíamos revisado la tasa de crecimiento. Si ahora le agregas esto, pues a lo mejor se te van 1.2 del PIB, no sé, hacia abajo, ¿no? La inversión pública no se deja ver, dice Luis Fonserrada. Voy a tener que hacer un corte y regreso contigo, Héctor, justamente para ese tema, porque venimos del anuncio del presupuesto histórico mayor que se iba a tener en este país, el de 2015, y un reclamo permanente de la actual administración de que el gobierno y los recursos de la inversión pública, como ciudadano común, venimos de que nos anuncien que el 2015 va a ser el presupuesto más alto de la historia, histórico, y de un reclamo permanente de los factores de la producción, diciendo, sobre todo los empresarios, diciendo, no fluye la inversión pública, pero casi desde el principio de la administración. El primer año se atribuyó a falta, digamos, de expertise para manejar y bajar los recursos.
Y ahora estamos a unos meses de las elecciones, sigue habiendo este reclamo de no se acaba de ver la inversión pública, pero por otro lado no deja de esperarse que en el contexto del año electoral fluyan mucho más recursos de lo que hubiera sido en un año no electoral. ¿Cómo ves tú? Mira, yo creo que no va a ser tan sencillo. A ver. Déjame empezar con el recorte ahora de punto 7. Hay una parte muy importante sobre Pemex y CFE, que se supone que de ese dinero muchos de los componentes eran precisamente proyectos de inversión. Hay otras partes de la Administración Pública Federal que también se va a recortar inversión. Ahora, un dato técnico. A mí lo de Pemex y CFE se me hace importante porque si tú les recortas proyectos de inversión que ya estaban autorizados en el presupuesto como requerimientos financieros, pero no bajas de la misma manera tu déficit, ahí estamos de alguna manera maquillando déficit primario, que es otra discusión que creo que valdría la pena tener. Pero, hablando al futuro, yo aquí veo algo complicado. Hace poco más de un año, si recuerdas, se hablaba de este programa de infraestructura muy ambicioso para el país, sí, claro, que iba a ser el mayor en décadas, que venía carreteras, puertos, todo. Sí. Casi 8 billones. Era altísimo. Más de 7 billones en el... Ahorita nosotros como Centro de Investigación Económica y Presupuestaria lo que nos cuestionamos es de dónde va a salir el dinero. Ya hay por ahí un discurso en el gobierno donde dicen, bueno, es que a lo mejor el sector privado va a hacer esto. El sector privado no va a hacer proyectos que no les representen una rentabilidad, como ocurre en cualquier lado del mundo. Y hay que entenderlo. Entonces dices, a ver, aquí va a estar muy complicado esto. Se está recortando proyectos de inversión. En el 2016, yo no espero que en el presupuesto esto crezca. O sea, vamos a una reingeniería del gasto. Comenzábamos el programa con eso, Pepe. Una reingeniería que es importante, que qué bueno que está ahí. Pero, pues es muy fácil que caigamos en la economía de Bartola. O sea, hay que pensar que estos ahorros, estas economías que pudiera haber en el presupuesto, te tienen que compensar por un lado la caída en ingresos, pero por otro lado hay rubros del gobierno que vienen con un crecimiento inercial muy importante. Dos ejemplos así de bote pronto: servicio de deuda, vamos a una deuda más alta y con tasas de interés mayores. Por tanto habrá que pagar más. Habrá que pagar más, y las pensiones, que todavía viene una década que van a tener un crecimiento inercial altísimo. Una bomba de tiempo. Y no estamos hablando de promesas de gobierno, donde se hablaba del sistema de salud universal real, todo, y de esta infraestructura. ¿De dónde? ¿Sí crees tú, compartirías la preocupación de que hubiera un maquillaje en esta descompensación entre los proyectos de inversión, el déficit y, digamos, un poco el galimatías de problemáticas que pone sobre la mesa Héctor? Yo diría, hay que ver qué recortes, en dónde. Ya están estos que sí se nos han presentado, la cancelación de estos proyectos de los trenes, por ejemplo. Se habla de otro porcentaje en las instituciones del sector público, además de Pemex y CFE, vamos a verlo. O sea, no está suficientemente claro aún hasta dónde y por dónde va a entrar la tijera, ¿es lo que nos quieres decir? Bueno, ya hay una definición de secretaría por secretaría, ¿no? Hay montos ya asignados, ¿no? Hay que ver a dónde van estos. Y aparentemente sí es real, ¿no? De acuerdo con lo que hemos platicado con funcionarios de algunas secretarías. El déficit, en principio, no tendría por qué cambiar. Es decir, ojalá se redujera el gasto para reducir el déficit, pero se está reduciendo el gasto para hacerle cancha a la caída en el ingreso. De todas maneras, un déficit alto con un menor ingreso y con un menor ingreso, pues siempre es un problema, ¿no? O sea, dime cuánto ganas, pues te diré cuánto te puedes endeudar, ¿no? Claro. Pero habrá que ver efectivamente qué tipo de recortes. Hay que ver los informes de finanzas públicas mensuales para ver si efectivamente en el programa, en el año, con la estacionalidad que conocemos, hay cambios o no, ¿no? Habrá que esperar a ver eso, ¿no?
Ahora, a ver, el recorte, vamos por los proyectos de inversión, Héctor. Sí. Los recortes de proyectos de inversión en CFE y en Pemex, dos de las áreas centrales, digamos, que de la reforma estructural estrella de este gobierno, la energética, afectan los proyectos de inversión, la transformación del sector, o están aprovechando, digamos, la disminución de la producción petrolera para parar algunas inversiones. Es que yo creo que son las dos cosas. Aquí hay un tecnicismo, digo, probablemente ante la caída en precios de petróleo, Pemex, si estuviera en una condición como empresa no productiva del Estado, sino una empresa regida 100% por mercado, se reduce su hubiera actividad. hecho también recortes. Ahora, el tecnicismo que a nosotros nos llama aquí la atención, y lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, es, se le sacaba antes dinero a Pemex y todo, y a pesar de que se le había autorizado un techo de financiamiento, y así básicamente puenteabas la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Lo que nosotros decimos es, cuidado, si Pemex recorta inversión, pero le mantiene sus requerimientos financieros, y el gobierno saca ese dinero, eso es déficit primario. Entonces, no habría una reducción como tal. Aquí hay una pequeña distinto punto de vista o de valoración. No, lo que pasa es que si tú eres una empresa que tiene planeado que ingresen 100 y pedir prestado 100, se te caen tus ingresos en 50, pues reduces tu gasto en 50. No necesariamente tu financiamiento. Es correcto, ¿no? Entonces, a lo mejor Pemex sigue financiando sus proyectos con ese menor ingreso y con el financiamiento. Ojalá se redujera el financiamiento, porque la rentabilidad, es decir, el que haga sustentable tu deuda, pues depende de tus ingresos futuros, ¿no? Claro. Pero yo creo que este año se más o menos acomodará, pero yo creo que el gran tema es el 16. Bueno, a ver, en agosto se te terminan las coberturas, ni siquiera vamos a llegar hasta el 16. Así es. ¿Tú prevés que después de agosto, que además habrá pasado ya las elecciones intermedias, pueda venir otro recorte ya no tan preventivo, sino más bien correctivo? En el 15 creo que no. Ajá. En el 16 habrá que rehacer el presupuesto de la manera más responsable y más inteligente posible. O sea, ya partiendo de la nueva realidad mexicana, es lo que nos quieren Así decir. es. La nueva realidad mexicana es precios de petróleo posiblemente bajos durante mucho tiempo, necesidad de generar nuevas fuentes de... Los futuros del precio del petróleo, Pepe, no se ven $70, sino hasta dentro de 5 años, por ejemplo, ¿no? Lo que te dice que pues, esto es... O sea, casi permanente. Ya ha entrado, pero el próximo gobierno. Claro. Sí, no, bueno. O sea, fíjate, Pepe, no le tocó. Yo creo que sí hay posibilidades de un segundo recorte en el año. Va a depender, desde nuestro punto de vista, de dos variables. Cómo se reactiva la actividad económica, qué dinámica tomamos y cómo evoluciona el precio de la mezcla. Si la tasa de crecimiento de la economía no pasa el 3 y la mezcla mexicana se te queda por abajo de 47, 48 dólares, a lo mejor no es el caso, no hay forma de que no haya un segundo recorte en el año. ¿Te lo estarías esperando en otoño? Sí, muy probablemente, a lo mejor anunciado así en un comunicado de responsabilidad financiera o qué sé yo, pero vemos muy difícil que no ocurriera. Se pasa la tasa de crecimiento de esto, que tiene también influencias en la recaudación tributaria no petrolera. Se pasa la tasa de crecimiento, la mezcla mexicana se te recupera, yo creo que sí nos salvamos de ese segundo recorte, si no, no. ¿Tú tienes alguna frontera respecto a este tema? Abajo de tantos dólares el barril y abajo de tal tasa de crecimiento, ¿podríamos entrar en zona de riesgo? Mira, Estados Unidos está creciendo muy bien. Va a ser un motor muy importante en la economía. Creo que el crecimiento americano, más el gasto preelectoral que va a venir, que es fuerte, que van a soltar a partir de ya de las campañas de marzo. Ya, de hecho, el comercio dice que se empieza a sentir. Entonces, algo se tiene que ver. Entonces, creo que el crecimiento andará por ahí, o en 3, o ligeramente arriba de 3, o ligeramente abajo de 3, de tal manera que incluso lo que dice Héctor es cierto,
la recaudación se porte bien. Y si ese es el caso, los últimos meses a lo mejor son sorteables, ¿no? Sería un costo alto, pero claro, sería después de las elecciones, ¿no? Sí, claro, eso ya eso ya es después de que aquí se acomode la parte política. Se nos fue el tiempo rapidísimo, pero la verdad es que muy nutrido el debate. Muchas gracias por la información. Ahí tiene usted las perspectivas que nos dibujan, sobre todo hacia la segunda mitad del año, donde tendrá que tener los ojos puestos no solamente por la posibilidad de que haya un segundo recorte, sino por la posibilidad de que, en efecto, la realidad del país haya cambiado y las maneras de construir el presupuesto del próximo año tengan que ser distintas a lo que venía sucediendo hasta ahora. Muchas gracias a Luis Fonserrada, director del Centro de Estudios del Sector Privado. Gracias a ti. Muchas gracias. Héctor Villarreal, como siempre. Un placer. Un placer. Muchas gracias. A ti, director del Centro de Estudios, Investigaciones Económicas y Presupuestos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.